Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Vicente y en este video responderé a dos preguntas. Primero, ¿cuál fue el rol de las Fuerzas Armadas frente a la crisis del parlamentarismo que llevó finalmente a la instauración de un nuevo régimen constitucional en 1925? Y segundo, durante la época de la crisis se visibilizaron aún más los llamados movimientos sociales. ¿Qué actores de la sociedad estaban representados por estos movimientos y cuáles eran sus principales demandas? Durante la crisis del parlamentarismo chileno de las primeras décadas del siglo XX, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol decisivo como actor político emergente, rompiendo con su tradicional subordinación exclusiva al poder civil. Este proceso culmina con la intervención militar conocida como el ruido de sables de 1924, cuando los oficiales del ejército presionan al Congreso en medio de una profunda crisis social, económica y política. En este contexto, las Fuerzas Armadas no actúan únicamente como fuerza coercitiva, sino como un actor que se percibe a sí mismo como un corrector del orden político existente, el cual era visto como ineficiente, oligárquico y desconectado de las demandas sociales. Su rol se intensifica cuando, tras la inestabilidad del régimen parlamentario, apoyan el proceso que lleva a la redacción de la Constitución de 1925, la cual marca el fin del llamado parlamentarismo chileno y el inicio de un régimen presidencial fuerte. En este sentido, las Fuerzas Armadas funcionan como un factor de ruptura institucional, primero presionando el sistema político para reformarse y luego facilitando la transición hacia un nuevo orden constitucional que buscaba restablecer la gobernabilidad y responder a la llamada cuestión social. En paralelo a esta crisis institucional, se hace cada vez más visible la expansión de los llamados movimientos sociales, los cuales expresaban las tensiones acumuladas del movimiento político y económico de la época. Estos movimientos estaban compuestos principalmente por sectores populares urbanos, obreros industriales, trabajadores portuarios y mineros, además de sectores emergentes de la clase media como los empleados públicos y los profesionales jóvenes. El movimiento obrero chileno fue uno de los actores más relevantes, organizado en mutuales, mancomunales y sindicatos y con una creciente influencia ideológica como el anarquismo, el socialismo y posteriormente el comunismo. Sus principales demandas se centraban en mejores condiciones laborales y reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios, derecho a la organización sindical y protección frente a la precariedad y los abusos del trabajo industrial. Por otra parte, los sectores medios también comenzaron a articular demandas propias, vinculadas al acceso a la educación y mayor participación política y modernización del Estado, cuestionando el monopolio político de la élite tradicional. En conjunto, estos movimientos sociales reflejan una sociedad en transformación, donde la llamada cuestión social deja de ser marginal y pasa a ocupar el centro del conflicto político que finalmente desemboca en la reconfiguración institucional de 1925. Muchas gracias.